gracia y la paz del Señor Jesús sea en nuestra vida. Vamos a considerar hoy algo de las Escrituras. El tema que vamos a considerar es un tema en el cual nosotros participamos cada 8 días. Y vamos a considerar lo relacionado con el partimiento del pan, ¿cierto? Cada 8 días nosotros, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, participamos del partimiento del pan. Entonces hoy en la reunión lo que vamos a hacer es darle unas pinceladas a lo que dice la Escritura acerca del fraccionamiento del pan y sumarnos a lo que los hermanos ya han hablado y ya han dicho acerca de esta reunión, que es una de las reuniones más importantes que tiene la iglesia, y es el partimiento del pan. Con esta reunión vamos a darle continuidad a lo que los hermanos hace 8 días estuvieron compartiendo, los hermanos de Sogamoso. Ustedes recuerdan que en la reunión del domingo nuestros hermanos estuvieron hablando acerca de cómo se reconocía una persona espiritual y nos nombró 4 cosas, ¿recuerdan? Perseveraban en la comunión, en las oraciones, en la doctrina de Cristo y en el partimiento del pan. Entonces, en relación con eso que compartió nuestro hermano, vamos entonces hoy a sumarnos y a engranar la reunión de hace 8 días. Vamos a empezar en Juan 12, versículo 24. A ver, hermano, y vamos a mirar entonces el contexto histórico en el cual el Señor Jesucristo establece esta fiesta, porque es una fiesta. Él establece esta fiesta en una fiesta, precisamente. Entonces vamos a empezar a mirar qué dice las Escrituras acerca del partimiento del pan para que nosotros podamos tener cada día más claro de esto que nosotros estamos participando. Una de las reuniones que el Espíritu Santo nos ha dejado como mandamiento en las Escrituras para que nosotros le demos un cumplimiento. ¿Amén? Vamos a ir a Juan, capítulo 12, vamos a leer del versículo 20 para llegar al 24. El contexto es que nuestro Señor Jesucristo es ungido y llega a Jerusalén, donde ahí en el capítulo 12, versículo 12, hay un subtítulo que dice entrada triunfal en Jerusalén. Entonces llegamos al capítulo 12, verso 20, mire cómo dice. Había ciertos griegos entre los que habían subido a orar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado, primero debía suceder algo en la vida del Hijo del Hombre. ¿Qué era? Morir. Entonces con esto le estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos que ya venía el momento en el que Él iba a ser entregado por nuestros pecados. Verso 24. De cierto os digo, presta atención, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús siempre utilizaba un lenguaje con los discípulos que era un lenguaje por parábolas, ¿cierto? Y cuando el Señor Jesús utiliza este lenguaje acá de parábolas y Él habla de grano en tierra dando fruto, ese lenguaje Él ya lo había utilizado, ¿cierto? Y nosotros creemos que esta es la base en la cual el Señor establece la reunión del partimiento del pan. Que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que dé mucho fruto. Entonces, vamos a leer la parábola del sembrador, pero de Marcos y un solo versículo. Vamos a ir a Marcos, capítulo 4, versículo 8. Todos conocemos la parábola del sembrador. El Señor Jesús empieza a hablarle por parábolas, empieza a relacionar el reino de los cielos con esta parábola, y cuando habla del reino de los cielos no habla de cosas en las nubes, ¿cierto? No habla del reino de los cielos como angelitos en nubes, saltando de nube en nube con un arpa y con alitas.
Cuando habla del reino de los cielos, está hablando de cosas que suceden acá, en la tierra, con los santos. Capítulo 4, versículo 8. Entonces conocemos. El sembrador salió a sembrar, una parte cayó junto al camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte junto entre espinos, y la última parte de la semilla que fue sembrada cayó ¿en dónde? En una buena tierra. Vamos a leer entonces eso. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Recuerda que acabamos de leer? Si el grano de trigo cae a tierra y muere, da mucho fruto. El Señor Jesús es el cumplimiento de las parábolas. Él las da, pero Él es el cumplimiento de las parábolas. Era necesario que el grano de trigo cayera, muriera y diera fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Es la misma palabra griega que se utiliza ya en Juan 12:24 para fruto, que es karpos. Pues brotó, creció y produjo fruto a 30, 60 y 100 por uno. O sea, por un grano produjo 30, por un grano produjo 60, 70 y por un grano produjo 100, ¿cierto? La segunda aplicación de esta parábola es a la iglesia. El primer cumplimiento de la palabra lo tiene el Hijo de Dios. Él es la buena tierra, Él es el grano que da mucho fruto. Ahora Cristo es sembrado en nosotros, que somos la buena tierra, y entonces el Padre está esperando que demos fruto. A 30 por el Espíritu, a 60 por el Espíritu y a 100 por el Espíritu. ¿Amén? Vamos a mirar ese lenguaje, pero en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías 53. Todos conocemos el texto de Isaías 53. El evangelista del Antiguo Testamento, Isaías. Isaías 53 fue el hermano que nos habló mucho acerca del Mesías, explícitamente e implícitamente. Isaías 53, vamos a leerlo del versículo 11. Isaías 53, versículo 11. ¿Lo tenemos? Amén. Isaías 53, 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. ¿Para qué? Para que lleve mucho fruto. Entonces el escritor Isaías está diciendo que cuando el Mesías sea entregado por nuestros pecados, verá el fruto de la aflicción de su alma, ¿cierto? Y el mucho fruto somos nosotros. Nosotros somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, aunque la Biblia textual dice verá luz. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará o cargará con las iniquidades de ellos. Entonces, vimos Juan 12:24. El Señor Jesús es el grano de trigo que cae a tierra y muere, y cuando muere lleva mucho fruto. Vimos que el Señor Jesús es el cumplimiento de las parábolas, ¿cierto? Él es el que da fruto a 100, ¿cierto? Y vimos en Isaías que por el sufrimiento que Él tuvo iba a haber un fruto, y ese fruto seríamos nosotros, ¿cierto? Entonces, ahora, ese fruto que somos nosotros, el Señor por el Espíritu Santo nos pide que demos fruto. O sea, nosotros somos el fruto de la aflicción de Cristo, pero ahora Cristo nos va a pedir a nosotros por el Espíritu Santo, por los apóstoles y profetas, que nosotros demos un fruto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar ese fruto. Vamos a ir a Hechos 2:42. Hechos 2:42, y vamos nuevamente a volverlo a leer. Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Siempre hemos dicho que la palabra griega proskartereo significa asistir con frecuencia a algún lugar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes? Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Todos los que creyeron, ¿qué hacían esos 3,000? Perseveraban en las oraciones,
el partimiento del pan, la comunión y la doctrina de los apóstoles. Quiero leer ese texto de la Biblia, versión Bover Cantera. Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, 2, versículo 42. Mira cómo dice esta versión. Esta versión nos presenta la palabra griega donde dice partimiento. Hechos 2, 42. Y perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles. Amén. Y en la comunión. Mire cómo dice acá. Y en la fracción del pan. Porque precisamente se llama la reunión así. El fraccionamiento del pan o la reunión del partimiento del pan. Que es la cena del Señor. ¿Cierto? Entonces, en esta reunión también nosotros debemos perseverar. En la reunión donde fraccionamos el pan. Entonces vamos a empezar a considerar en las Escrituras un poco, porque no podemos considerarlo todo, acerca de lo que es la reunión del partimiento del pan o la reunión del fraccionamiento del pan. Vamos a hablar entonces en qué contexto histórico, bíblico, el Señor Jesucristo en los días de su carne nos establece este mandamiento y nos establece esta fiesta para que los hijos de Dios podamos participar y darle un cumplimiento a él. Vamos a hablar en Lucas. Vamos a tomar a Marcos, disculpen. Vamos a tomar a Marcos. Ustedes saben que los evangelios se llaman sinópticos porque hablan de textos parecidos y correspondientes. El único que no se incluye entre los evangelios sinópticos es Juan, porque Juan, la manera de él hablar es muy diferente a la de Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Pero cuando tú tomas una parábola de Mateo, lo más probable es que la encuentres en Marcos y lo más probable es que la encuentres en Lucas, y así sucesivamente. Vamos a tomar a Marcos. Marcos 14. En la noche en que el Señor Jesús fue entregado, vamos a mirar entonces cómo el Señor instituye esta reunión para nosotros tan importante y para que la comprendamos cada vez más. Marcos 14, versículo 12. Hay un subtítulo que dice institución de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes saben que de las 7 fiestas grandes que tenía Israel, parece que el Espíritu Santo hablaba de las 7 resumiéndolas en 3 grandes fiestas, ¿cierto? La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Yom Kippur, ¿cierto? La fiesta de tabernáculos. Entonces vamos a entender acá. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Primero era Pascua. Después de Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. Pero aquí se habla de la fiesta de la Pascua incluyéndola en los panes sin levadura. Porque sucedía algo en la fiesta de los panes sin levadura. El primer día era el sacrificio del cordero. Ahí lo dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Él envió a sus 2 discípulos y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro, seguidle. ¿Qué es esto? Omnisciencia. El Señor sabía que cuando llegaran allá se iban a encontrar un hombre con un cántaro. Y donde entrare, decía el Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? O sea que también la persona que iba a recibir al Señor ya sabía, y por eso le pregunta: ¿dónde está la casa que el Señor va a comer con sus discípulos? 15. Y él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho el Señor, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12 al lugar que estaba preparado, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces, recuerde que leímos que van a preparar la Pascua, el cordero para la Pascua.
Entonces vamos a mirar en la misma escritura, en el contexto histórico de Israel, cómo se preparaba la Pascua, para que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo en esa noche que el Señor fue entregado. Éxodo 12, versículo 1. Vamos a leer casi todo el capítulo, para entender entonces cómo era que los discípulos iban a preparar Pascua. Éxodo 12. Hermano, y nosotros, para entender Pascua, para entender el partimiento del pan, debemos entender claramente qué es Pascua. Debemos entender claramente qué sucedió en Pascua, qué significa y cuál es el aspecto espiritual de Pascua, para que nosotros podamos entender qué es el partimiento del pan. Vamos a ir a Éxodo 12, 1. Ya habían sucedido las plagas en Egipto, ¿cierto? Y después de que sucedió la última plaga, que era la plaga 10ª, donde era la muerte de los primogénitos, después de que murieron los primogénitos, entonces el Señor va a hacer algo. 12:1. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros. Este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Nuestra vida como cristiana comienza en Pascua. Pascua es el primer mes, porque es cuando Cristo es entregado por nosotros. Ahí comienza la vida cristiana. Aunque literalmente en Israel era un mes. El mes que ellos salieron de Egipto, ese era el principio de los meses. Habla toda la congregación de Israel y diles, presta atención, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada persona, y haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, el mandamiento era, el primer mes, el 10, cogían un cordero y lo guardaban. Si la familia era muy pequeña, los vecinos tenían que hablar con los otros vecinos, ¿cierto? Y calcular con cuánto se podía comer un cordero. Ahora que estuvimos con los hermanos en Chile, los hermanos hicieron un cálculo que más o menos se pueden comer 30 personas con un cordero, ¿cierto? Entonces, más o menos lo que se podía comer con un cordero. 5. El animal será tamín, sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea que el cordero duraba 4 días, ¿cierto? Para revisarlo, que no tuviera nada malo. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Por eso es que se habla en Apocalipsis el cordero que fue inmolado. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas. Lo comerán. Entonces mire todo lo que tienen que preparar los discípulos para que preparemos la Pascua, ¿cierto? No era solamente el pan sin levadura. En esa preparación de la Pascua incluía el cordero, incluía los panes sin levadura e incluía las hierbas amargas. Las hierbas amargas era para recordarles a Israel, porque esto lo tienen que comer ellos después de que salieron. Las hierbas amargas era para recordarle su amarga estadía en Egipto, cómo fueron esclavizados allá, para que no volvieran a ser esclavos de nadie. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus piernas y entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua Yahvé. 12. Pues yo pasaré aquella noche, pasemos al versículo 14. 14. Este día os será en memoria
Recuérdenlo. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne a Yahvé. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Entonces, el mandamiento de Dios a Moisés para el pueblo era que la fiesta de la Pascua se celebrara ¿hasta cuándo? Perpetuamente. Por eso los judíos israelitas hoy celebran Pascua, porque ellos creen que Pascua debe celebrarse perpetuamente, porque el Señor dijo que era perpetuamente. Entonces vamos a mirar cómo es perpetuamente en Cristo. ¿Cierto? Pasemos al versículo 26, no lo vamos a leer todo, solo el 26. Entonces, cuando ellos salieran de Egipto, entraran a la tierra prometida y cada año hicieran Pascua, cogieran el cordero, lo apartaran, lo inmolaran, cogieran panes sin levadura y hierbas amargas, entonces los hijos iban a preguntarles a los padres, ¿esto qué es? ¿Qué significa esto que están haciendo? Verso 26. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? La Reina Valera dice rito, la Biblia textual dice servicio, es más bien la traducción. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este servicio vuestro? Vosotros responderéis, presta atención, es la víctima de la Pascua de Yahvé, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, ¿para qué era Pascua? Para librarlos de la muerte. Libraría las casas donde hubiera sangre de la muerte, hermano. Amén. Entonces, para los judíos, Pascua fue instituida como un recordatorio de la liberación que tuvieron de Egipto. ¿Cierto? Entonces, el Señor está instituyendo la fiesta del partimiento del pan, tomando como base Pascua. Pascua es el primero de los meses para nosotros, para Israel, ¿cierto? Y para nosotros el primero de los meses también es Pascua, ¿cierto? ¿Qué es comer a Cristo? Creer en Él. Eso es lo que es comer a Cristo, creer en Él. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, en la muerte de Cristo, estamos comiendo de Él. O sea que estamos comiendo el Cordero Pascual, porque eso lo dice Pablo en Corintios. Cristo, que es el Cordero Pascual, ya fue sacrificado por vosotros, ¿cierto? Entonces, aquí hay una comparación. Los israelitas fueron salvos y liberados de Egipto cuando comieron el Cordero Pascual. Recuerda, lo comieron y salieron de Egipto. La iglesia, los hijos de Dios, somos salvos y liberados de la muerte y del pecado, por haber creído en Cristo como el Señor, que es el Cordero, el verdadero Cordero de la Pascua, ¿cierto? Entonces, aquí está la comparación. En nosotros sucedió lo mismo que sucedió en Israel. En Israel comieron el Cordero y se untaron los dinteles de las puertas de sangre. En nosotros comimos el Cordero. Y hay sangre en nosotros. ¿Cuál sangre? La sangre del Cordero. ¿Cierto? Entonces el Señor está trayendo esta fiesta de Pascua, y en base a la fiesta de Pascua, lo que sucedía con el Cordero, está instituyendo el partimiento del pan. Y nos está diciendo a nosotros, mire lo que sucedió la noche que yo fui entregado. Todo lo que estamos leyendo. Los discípulos consiguieron la casa, consiguieron el Cordero y prepararon la Pascua. ¿Cierto? Porque en esa fiesta, en eso que hizo los apóstoles ese día, no era solamente el pan. Nosotros hacemos solamente el pan porque ya comimos el Cordero, ¿cierto? Pero ellos sí tienen que hacer el Cordero, ¿cierto? Partirlo, inmolarlo y tomar panes sin levadura, hacer los panes y las hierbas amargas, ¿cierto? Entonces nosotros ya no lo inmolamos porque ya fue inmolado. Ahora lo que comemos es creyendo en Él, en su sacrificio. Entonces, ese es el principio para Israel ser libre de Egipto y nosotros también ser libres del pecado y de la muerte. Recuerde lo que leímos, y libró nuestras casas. ¿De qué lo libró? De la muerte. Porque era un cordero por casa. A nosotros también el Señor nos libró de la muerte. ¿Saben? Entonces, vamos a mirar unos aspectos. Vamos a 1 Corintios 15, 25.
propiamente a lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, versículos 24 y 25. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos que se hacen en el partimiento del pan. ¿Qué aspectos presentamos nosotros en el partimiento del pan? 1. 1 Corintios 15, vamos a leer el 23, hasta el 25 lo vamos a volver a leer ahorita. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y no dice el día que fue entregado, ni la tarde que fue entregado, ni la mañana que fue entregado, la noche que fue entregado. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos reunimos para fraccionar el pan? Memoria del Señor. Cada 8 días estamos haciendo memoria del Señor. Nos estamos acordando de lo que el Señor hizo por nosotros. En Pedro dice que algunos olvidaron la purificación de sus pecados. O sea, se habían olvidado de lo que Cristo había hecho por ellos. En otros, lastimosamente, hay veces se nos olvidan mucho las cosas. Y el Señor nos da esta fiesta preciosa, que es el partimiento del pan, para que podamos recordar y podamos hacer memoria de nuestro amado Señor Jesucristo. De que ya no somos del mundo, de que ya no pertenecemos a Egipto, que le pertenecemos al Señor. Entonces nos reunimos para participar del partimiento del pan, uno, para hacer memoria de él. Los dos textos lo dicen. 1 Corintios 11, 25, 24, hace esto en memoria de mí. Y 25 lo dice, hace esto en memoria de mí. ¿Cierto? Otro aspecto en el cual nosotros nos reunimos, en el cual estamos dando testimonio, cuando participamos del partimiento del pan. 26. Así pues, todas las veces o tan a menudo que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que venga. ¿Qué más estamos haciendo nosotros cuando participamos del partimiento del pan? Anunciando la muerte de Jesús. O sea que una de las maneras de nosotros evangelizar también es con el partimiento del pan. Porque ustedes saben que una evangelización eficaz es ¿qué? Presentar la muerte de Cristo para que las personas se arrepientan y crean en el Evangelio, en la muerte del Señor, porque se es salvo solo por la muerte de Cristo. Nos salvamos por la muerte de Cristo, se nos da vidas por la muerte de Jesucristo. Entonces, cuando también estamos dando testimonio en el partimiento del pan, estamos diciendo y haciendo memoria que Cristo murió por nuestros pecados, así como el Cordero murió para que Israel no muriera. Cristo, nuestro verdadero Cordero Pascual, fue inmolado para que no fuésemos inmolados nosotros. Murió por nosotros. Entonces, cuando fraccionamos el pan, estamos diciendo que Cristo murió por nosotros, estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a mirar unos aspectos de ese partimiento del pan, de esa muerte. Como estamos anunciando la muerte del Señor, vamos a ir a Levíticos, capítulo 17. Levíticos, capítulo 17. Versículo 11. Amén, hermanos. Levíticos 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Vamos a dejarlo ahí. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros participamos del partimiento del pan como participamos ahorita, ¿cierto? Estamos dando testimonio que el pan es el cuerpo de Cristo, que el vino es la sangre de Cristo. Hermanos, no estamos hablando de transustanciación, porque Cristo estaba presente cuando Él dijo, esto es mi pan. Y Él estaba presente cuando Él dijo, esto es mi sangre. ¿Cierto? Estamos hablando de que vemos que es el cuerpo de Cristo primero porque la palabra nos lo dice.
Y segundo, porque tenemos el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de realidad. Y el Espíritu nos muestra la realidad de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros vemos el pan y el vino separados, después acabamos de leer, la sangre es la vida de la carne. Vamos a leer, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, ahí que estamos viendo nosotros una separación del cuerpo y de la sangre. Estamos viendo la sangre por un lado y estamos viendo la carne por otro lado. O sea que estamos también con esto mostrando que hubo una separación de la sangre y del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Muerte. Porque el Señor Jesús fue lacerado, fue azotado y fue alancerado y Él derramó toda su sangre. Entonces Él muere precisamente porque ya la vida del cuerpo no estaba en su cuerpo, que era la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Entonces, cuando participamos del partimiento del pan, vemos una separación de la sangre del cuerpo, lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, estamos anunciando que el Señor murió por nuestros pecados. El pan y el vino. ¿Qué es el pan? El pan se hace con trigo hecho polvo, prácticamente, ¿cierto? Si el trigo no se hace polvo, no se hace pan, ¿cierto? ¿El vino qué es? Uvas machacadas. Si las uvas no se machacan, no hay vino. Mira lo que pasa. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. O sea, el Señor Jesús tenía que ser molido para hacer polvo. Él es el grano de trigo. Y cuando se hace polvo, hace un pan, ¿cierto? Hace un pan, que somos todos nosotros, con Cristo, ¿cierto? Pero Él también es el vino, porque Él derramó su sangre. Entonces, Él también fue machacado para que saliera el vino, ¿cierto? Entonces, si el racimo de uvas procura salvarse, no hay vino. Y si el pan no se deja triturar ni moler, pues no hay pan, ¿cierto? Entonces, estos aspectos se encuentran solo en la persona del Hijo de Dios. Ahora, después de que recibimos su Espíritu, Él nos traza un camino a nosotros. El mismo camino de Él. Ser machacados y ser triturados. Para producir pan y vino. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude en la casa de Él. Vamos a mirar también otros aspectos. Vamos a ir a 1 Corintios 10. Estamos dando algunos aspectos del partimiento del pan. 1 Corintios 10, para que cada vez tengamos una conciencia más clara de acercarnos al partimiento del pan. 1 Corintios 10. Hay dos términos bien interesantes que utilizamos nosotros. La cena del Señor, que lo dice la Biblia, pero también la Biblia habla de la mesa del Señor, ¿cierto? La cena del Señor y la mesa del Señor. 1 Corintios 10, versículo, vamos a leerlo desde el 16. La copa de bendición que bendecimos. 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos. Mira, hermano. ¿Por qué nosotros bendecimos la copa y por qué nosotros bendecimos el pan? Porque Cristo lo bendijo. Y nos estamos uniendo a la bendición que Cristo ya dio sobre el cuerpo y sobre la sangre derramada. La copa de bendición que bendecimos, presta atención, no es la comunión de la sangre de Cristo. Lo vamos a leer. No es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces nosotros participamos tomando de lo que Él hizo el Señor al derramar su sangre por nosotros. Participamos de su sangre tomando de ella. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Participamos del cuerpo de Cristo, ¿cómo? Comiendo de Él. Participamos de la sangre de Cristo bebiendo de ella. Vamos a leerlo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo.
el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, en la cena del Señor, nosotros estamos teniendo comunión con el Señor, con su cuerpo y con su sangre. Pero también en el partimiento del pan nosotros vemos dos cosas. Vemos comunión con el Señor y vemos comunión con la iglesia y unidad con la iglesia. Porque cuando nosotros participamos del único pan, estamos diciendo que todos nosotros somos uno. Y ese era uno de los problemas que tenían los corintios, no estaban discerniendo el cuerpo. Nosotros cuando participamos del pan, estamos diciendo que somos uno con todos los que son de Cristo. Primeramente en esta localidad y luego en el mundo entero. Estamos diciendo que incluimos en ese pan a todos los que son de Cristo, sea de donde sea, pero si son de Cristo, están incluidos en ese pan. Es lo que dice el versículo que sigue. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sí ves? Entonces nosotros estamos diciendo en el partimiento del pan, aparte de que estamos anunciando la muerte del Señor, aparte de que estamos haciendo memoria de Él, estamos diciendo, aparte de que estamos diciendo que tenemos comunión con su cuerpo y con su sangre, estamos diciendo de que somos uno, que estamos incluyendo a todos los hijos de Dios en la reunión del partimiento del pan. Y esa debe ser la conciencia clara que nosotros tenemos cuando nos reunimos, que somos uno con todo el que invoca el nombre de Jesucristo en toda la faz de la tierra. Amén, hermanos. Iremos a otro aspecto, vamos a Mateo 26, 26. Mateo 26, versículo 26. Amén, hermanos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. ¿Cuál era este pan? El pan que se hacía con panes sin levadura. Entonces, primero que hicieron ellos, comieron. ¿Qué comieron? El cordero pascual. ¿Cierto? Entonces, mientras comían, tomó Jesús un pan, dice la Biblia textual. Reina y Valera dice, Él es un pan, porque es un único cuerpo de Cristo. Amén. Fue una única persona que se entregó por nosotros. Un pan, por eso es muy importante siempre que participemos de un pan, porque eso es lo que da el testimonio que somos un pan. Y lo bendijo, y lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué hizo el Señor entonces? Cuando tomó el pan, lo bendijo. Entonces nosotros lo bendecimos porque primeramente Él ya le ha bendecido y nos unimos a la bendición que Él ha tenido, hermano. ¿Ven? Pues vamos a 1 Corintios 11, 23 y ya vamos terminando. 1 Corintios 11, 23. Vamos a leerlo todo, el versículo. Primera Corintios 11, 23. Vamos a mirar de dónde tomó Pablo el entendimiento de esto que él escribe acá. Porque recuerda lo que dice el 23. Porque yo recibí del Señor. Y vamos a mirar por medio de qué hermano él recibió este entendimiento. Primera Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Entonces vamos a mirar cuál de los evangelistas lo cita como lo cita Pablo. Vamos entonces a mirar, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a Mateo y a Marcos y lo tenemos abierto al mismo tiempo. Mateo 26 y Marcos 14. Vamos a mirar. Vamos a empezar a mirar Pablo de dónde toma el entendimiento de que él nos dice. Mateo 26, 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a volver a ver lo que dice Pablo.
que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces, ya vimos Mateo, que Mateo nos dice, dado gracias. Pero vamos a ver qué dice Marcos. Marcos 14, 23. Y tomándola, 22. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Bueno, aquí nuevamente vemos que no dice lo mismo que dijo Pablo. Vamos a ver entonces a Lucas. Lucas 22, versículo 19. Amén, ¿lo tenemos? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. ¿De dónde está tomando entonces Pablo el entendimiento? De Lucas. Pablo está tomando el entendimiento del partimiento del pan de Lucas. Recuerdan que en Hechos de los Apóstoles, Lucas trabajó con Pablo. Lucas era el más cercano de los tres a Pablo. De Mateo, de Marcos y Lucas. Era Lucas. Y él se refiere a él como el médico amado. ¿Cierto? Sigamos examinando. O vamos a 1 Corintios y tengamos abierto. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Bueno, vamos a ver entonces qué evangelista lo dice. Empecemos otra vez en Mateo. Vamos a tener abiertos esos tres libros. Mateo 26. 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió de sus discípulos y dijo, comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado, se derrama para remisión de pecados. No lo dice. Vamos a Marcos. A ver cómo dice Marcos. Marcos 14. Otra vez 22. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama. Entonces, tampoco lo dice. Pero vamos a Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, naturalmente se ve que Pablo toma la historia del partimiento del pan no de Mateo, no de Marcos, sino de Lucas, ¿cierto? Porque está citándolo de la misma manera que lo cita Lucas, ¿sí? Entonces, y habiendo dado gracias lo partió, volvamos a 1 Corintios 11:23, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Entonces, ¿de dónde recibió Lucas? ¿De dónde recibió Pablo del Señor el entendimiento cuando se lo escucha Lucas? Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí, para recordarme a mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces, o tan a menudo que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces leamos el registro de Lucas, que fue donde lo tomó él. Nuevamente. Y tomó el pan, Lucas 22, 18, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Mateo y Marcos dice, lo bendijo. Lucas 22, 18, 19. Y tomó el pan y lo dio gracias, lo partió, y Mateo y Marcos dice, lo bendijo, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces, cuando nosotros estamos partiendo el pan y nos lo estamos dando, estamos recordando lo que el Señor nos está diciendo. Coman. Esto que les estoy dando es mi cuerpo que por ustedes es dado. O sea, yo doy mi cuerpo por ustedes. Coman. Este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hace esto en memoria de mí. O sea que después de que Él lo hizo,
nosotros lo seguiríamos haciendo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Por eso Pablo tiene una revelación de lo que sucedía ahí. Hermano, Pablo es un hermano que tiene mucha revelación de la Biblia. Pablo tiene una revelación de lo que está sucediendo ahí, ¿cierto? Porque nos añade cosas aparte de lo que dice Lucas. Nos dice que cuando anunciamos eso, anunciamos la muerte del Señor y que la anunciamos hasta que Él venga. Y aparte nos habla todo lo de 1 Corintios 11, del 23 hasta el 30, 33. Nos muestra qué pasa cuando se come sin discernir el cuerpo. Pablo también tiene revelación. ¿Recuerda cuando vimos el velo? Pablo tiene una clara revelación de lo que es el cabello largo en la mujer por Génesis. Es un hombre que cuando leía la escritura veía más allá de las leyes, hermano. Impresionante, ¿no? De igual manera, después que hubo cenado, ¿cenado qué? El Cordero Pascual. Y aquí cenado, deineo, la palabra griega, es la comida principal. ¿Qué era la comida? La comida principal era la comida. Para nosotros en Occidente acá es el desayuno. Para Israel, como el día comienza por la noche, la primera comida, la comida principal es la cena. Y después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, ¿qué hizo el pan que descendió del cielo? Ustedes recuerdan el maná, ¿cierto? Pásame una servilletica más, por favor. Ustedes recuerdan el maná. La escritura, el Espíritu Santo es muy claro siempre con los sinónimos, con los plurales y con los singulares. El apóstol Pablo, él es detallista cuando está leyendo. Y por ejemplo, miremos en Gálatas, algo para terminar. Hablando de la simiente que era el Señor Jesucristo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y mire Pablo cómo ve el singular y el plural. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. En estas cosas y en estos pequeños detalles, Pablo tenía mucha revelación. Entonces trajimos este texto para decir esto. En Israel no existía los manás. El maná en singular, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús, dice él mismo en Juan 6, Él es el verdadero maná, ¿cierto? Entonces, el maná también es un único pan. El maná no son muchos panes. El maná es un único pan, porque está hablando en singular, ¿cierto? Entonces, como el maná es un único pan, lo que estaba haciendo el Señor era ¿qué? Mostrándonos lo que iba a hacer con su Hijo. Supongamos que este es el único pan, el maná. Entonces el Señor hace esto, por profecía, cuando sucede con el maná. Coge el único pan, que es el maná, y lo parte en muchos pedazos, ¿cierto? Y se lo da a Israel. ¿Sí? Israel coma, Israel coma, ¿cierto? Y empieza Israel a coger maná, pero es uno solo, porque cuando él viene nos revela y nos dice el maná. Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, él les dio pan del cielo, pero el cielo atmosférico. Yo soy el verdadero pan del cielo, o sea que no había varios panes, era un único pan. Entonces Dios nos estaba mostrando por profecía que iba a hacer con el único maná. Lo iba a quebrar, lo iba a partir. Y por eso cuando Él viene dice, hagamos de leer en Lucas 22, esto es mi cuerpo. Él coge el pan de la última Pascua, el pan sin levadura, y lo parte. Y cuando lo parte se lo da a los discípulos y le dicen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es quebrado. Entonces cuando nosotros participamos del partimiento del pan, estamos dando testimonio de que el Hijo de Dios fue quebrado, fue partido. Estamos anunciando su muerte, estamos anunciando su resurrección, estamos haciendo memoria de Él. Estamos dando testimonio de que somos uno con todos los que el Señor ha
incluido y con todos los que son hijos de Dios. Bueno, hay muchas cosas que estamos haciendo cuando participamos del partimiento del pan. Y cada vez el Espíritu Santo nos va a dar esa conciencia de todo lo que estamos haciendo cuando estamos participando de la fiesta del partimiento del pan. El Señor instituyó esa fiesta en la fiesta de la Pascua. Esa fue la última Pascua que el Señor participó con sus discípulos. Y en esa última Pascua establece la cena del Señor. En la cena del Señor tenemos comunión con su cuerpo y con su sangre, pero también tenemos comunión unos con otros en la mesa del Señor. En la cena tenemos comunión con el Señor, unos con su sangre y con tu cuerpo, y en la mesa del Señor tenemos comunión unos con otros porque estamos comiendo todos en la misma mesa. ¿Amén? Entonces, hermano, para que tengamos cada vez más conciencia qué es lo que estamos haciendo cuando participamos del partimiento del pan.